Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un privilegio esta mañana acompañarles con un breve mensaje del Señor. Mi nombre es Nathan Schmutz y sirvo como obrero en la Iglesia Evangélica Presbiteriana Central. Y esta mañana se me ha concedido el privilegio de compartir algo brevemente con ustedes. Yo no sé cómo ustedes han experimentado eso, pero muchos de nosotros, aún en el ámbito cristiano, aún en nuestras iglesias, tenemos que ver cómo resolvemos conflictos y cómo enfrentamos crítica y quejas. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué hoy vamos a hablar de ese tema? ¿Por qué vamos a analizar esa cuestión de cómo debemos reaccionar ante quejas, ante críticas y cómo debemos comportarnos como cristianos? Fíjese que yo honestamente he experimentado muchas veces esas situaciones, donde personas por razones justificadas o no justificadas expresan sus frustraciones, sus críticas, sus quejas. Y no solamente es un asunto para pastores y ancianos y de líderes en las iglesias, sino es para todos. ¿No nos ha sucedido también que nos han dicho algunas palabras en la congregación o nos han hecho una mirada así un poco extraña y nos ofendemos o nos sentimos tal vez atacados o criticados? Y muchas veces reaccionamos mal. En muchas circunstancias no sabemos cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar ante esas situaciones. Y de hecho la Biblia está llena de ejemplos donde personas o actúan bien o actúan mal ante situaciones de crítica, de queja y de frustraciones. Así que hoy queremos analizar específicamente ese ejemplo de Moisés. Moisés tuvo que enfrentar un montón de situaciones donde el pueblo que él estaba dirigiendo, el pueblo de Israel, se comportaba de una manera tal vez no muy adecuada, estaba criticando, estaba quejándose, y él tuvo que enfrentar esas situaciones. Entonces hoy vamos a analizar dos ejemplos de cómo Moisés actuaba enfrentando situaciones de crítica, de queja, y qué podemos aprender de él, qué ejemplo él nos da. Así que el primer ejemplo lo vamos a analizar en el libro de Números, capítulo 12. Es un capítulo muy breve y vamos a leer ahí los primeros versículos. Dice así: Moisés había tomado por esposa una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Hasta ahí por el momento. Vemos ahí la situación donde Moisés es criticado ahí tras sus espaldas por sus hermanos Aarón y Miriam. Y ellos no sabemos muy bien cuál es la situación, pero ellos no están muy de acuerdo con una situación familiar, una decisión de Moisés, y empiezan a criticarle, empiezan a murmurar, o nosotros podríamos decir, ahí fluye el chisme, y ellos empiezan a hablar mal y dicen: ¿por qué solo Moisés? Nosotros también hemos recibido mensajes del Señor, también nosotros somos importantes. Y obviamente Jehová escucha esas murmuraciones y se especifica, se quiere decir ahí muy específicamente que Moisés era un hombre muy humilde, así que no merecía esa crítica. Seguimos leyendo. De pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y Miriam: salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo en la entrada de la tienda y llamó a Aarón y Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda,
A Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Dios trae a la luz el pecado y la murmuración de Aarón y Miriam, y lo confronta con palabras sumamente claras. Elogia a Moisés su humildad, su servicio, y específicamente dice que él habla cara a cara con Moisés, no como otro profeta. Así afirma que él ha elegido a Moisés y regaña de manera muy clara a Aarón y a Miriam por sus murmuraciones, por sus críticas ante Moisés. Y obviamente Jehová se pone a defensa de Moisés porque no solamente criticaron a Moisés, sino criticaron indirectamente también la decisión de Jehová de elegir a Moisés como dirigente, como líder de su pueblo en este tiempo. Pero no solamente los critica, los pone en su lugar. Incluso envía una enfermedad infecciosa a la piel de Miriam. Algo muy público, algo que no se puede esconder, algo de mucha vergüenza. Así cae el castigo sobre ellos dos, sobre específicamente Miriam en ese momento, por lo que habían hecho, por la crítica injusta, injustificada que hicieron hacia Moisés. Pero quiero seguir leyendo y quiero analizar cómo Moisés reacciona ante toda esa situación, ante la crítica que ahorita está revelada frente a él. Entonces, dice en el versículo 11, entonces le dijo a Moisés, eso es Aarón, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta ese pecado que neciamente hemos cometido. No le dejas como abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés, su padre le hubiera escupido al rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Interesante la situación. Miriam y Aarón se quejan de Moisés, murmuran, hablan mal detrás de sus espaldas. No sabemos si eso involucraba más personas, pero lo critican y lo ponen de menos. Pero Jehová trae a la luz esas murmuraciones, los confronta, los regaña e incluso pone una enfermedad avergonzosa, infecciosa a Miriam. Y de ahí de repente reaccionan. Y Aarón, dándose cuenta de lo que está sucediendo, reconociendo su pecado, su error, pide ahora a Moisés de interceder, de resolver el asunto. Es interesante, si nos ponemos en los pies de Moisés, solo un momento, y seamos así muy sinceros, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Las personas que nos acaban de hacer de menos, criticando, hablando mal de nosotros, completamente injustificado, ahora piden ayuda. De repente vienen, ay, por favor, ayúdanos. Solo unos momentos antes habían hablado mal de él y ahorita necesitan su ayuda. ¿Cuántos de nosotros no tendríamos ahí un poquito la intención de tal vez darles de regreso lo que habían hecho hacia nosotros? Tal vez estaríamos diciendo, tal vez voy a orar, pero déjame pensarlo un poco antes para hacerlos sufrir un poquito. O tal vez hubiéramos dicho que no, que ahorita que les ha caído el regaño, el castigo de parte de Dios, ahorita ustedes miren cómo salen. Ya no les voy a ayudar, solo me criticaron. O incluso Moisés podría haber dicho, habías escuchado todo lo bueno que dijo Jehová acerca de mí, lo especial que me trata, lo especial que soy. Todo eso lo hubiera dicho y si somos sinceros, tal vez nosotros también hubiéramos hablado de alguno de esa manera. Hubiéramos insistido tal vez en que ellos deben arreglar el asunto ellos mismos, si ya se creían tan importantes, y tal vez no les hubiéramos ayudado. Pero ahí sobresale el carácter humilde, el corazón de servicio de Moisés y ese amor que él tenía, incluso para las personas que están hablando mal de él o de Jehová. Y intercede por ellos delante del Señor y dice, oh Dios, te ruego que la sanes.
Y al final Jehová se muestra hasta cierto punto misericordioso y la vergüenza solo dura por 7 días. ¿Qué podemos aprender entonces de esa historia, de ese pasaje bien corto? Vemos una queja injusta, una crítica completamente inadecuada, murmuraciones, chismes delante de Jehová hacia su siervo. Y Dios mismo intercede, lo lleva a la luz y lo castiga. Pero me llama la atención entonces la respuesta de Moisés. Él no se puso a defenderse, a justificarse, a regañarlos. Por lo menos no lo vemos ahí reflejado. Al contrario, solamente intercedió por la petición de Aarón. Y realmente mostró una actitud de reponer la honra otra vez de Miriam. Y eso me llama la atención. Esa humildad, esa entrega y ese amor que tiene, incluso después de haber recibido una crítica completamente inadecuada. Yo creo que eso sería un ejemplo excelente para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado chisme o hemos participado o tal vez también lo hemos recibido, ha sido sobre nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante eso? ¿Con humildad, como lo hizo Moisés? ¿O nos ponemos a pelear, a justificar? Hay mucho que aprender de eso. Pero quiero analizar también otro ejemplo, unos capítulos después, otro ejemplo de cómo Moisés reacciona ante una crítica que llega a sus oídos. Y vamos ahora entonces al capítulo 20 de Números. Unos momentos después en el tiempo, estamos ahí en el capítulo 20 de Números y leemos ahí: toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue ahí donde Miriam murió y fue sepultado. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste a este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni ganados, y ni siquiera hay agua. Se quejan otra vez con Moisés. Ahora es el pueblo entero. Todas las personas vienen y dicen: ¿por qué nos llevaste a ese lugar donde no hay agua? Estamos en el desierto, aquí no hay nada, no crece nada. Y tenemos que tener cuidado y analizar bien la situación. La queja que el pueblo lleva delante de Moisés es una queja justificada. Honestamente, es una necesidad real que ellos enfrentan. No se están poniendo a murmurar por algo que no fuera cierto, como lo hemos visto en el ejemplo anterior. La manera como lo hacen definitivamente no es la correcta. Las palabras que ellos usan no son las adecuadas. Muestran una falta de fe, muestran una falta de confianza, sobre todo en Dios, en Jehová. Habían visto todos los milagros, pero otra vez se encuentran en una situación de necesidad y parece que se hubieran olvidado de todo lo que Jehová había hecho para ellos. Y se quejan y piensan que van a morir, piensan que Jehová no les va a ayudar y se quejan en ese sentido. Así que el mensaje, la manera como llevaron la queja, la crítica ante Moisés, tal vez no fue la correcta, pero la necesidad, la razón sí fue real. Así que es en ese sentido una queja justificada que viene delante de Moisés. Y analizamos entonces cómo Moisés va reaccionando ante eso. Dice del versículo 6 en adelante: Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúna la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así que harán de ella brotar agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Muy bien, viene la queja del pueblo ante Moisés. Presentan esa necesidad real
ante sus líderes. Tal vez no la manera correcta, pero sí la presentan. Y la primera reacción me parece muy correcta. No dice nada Moisés, no se ponen a discutir, sino se van a la tienda de reunión y buscan la instrucción y la dirección de Jehová. Se acercan sobre todo y primeramente a Dios para pedir su consejo y sus instrucciones. Y ahí la instrucción de Jehová es sumamente clara. Deben ir, reunir todo el pueblo y hablando a la roca, deben sacar agua de ella. Así que Dios mismo da la solución al problema, la necesidad será resuelta, la queja resuelta también, así que todos podrían seguir su día, podrían seguir su camino y todo estuviera bien. En realidad, la respuesta de Jehová y las instrucciones que Él da a Moisés y a Aarón muestran claramente que eso sí es una queja justificada. Él da una solución. Hay alguna necesidad que existe y Él responde ante ella, lo resuelva. Y hasta aquí vamos bien, pero después sucede algo que tal vez no lo hubiéramos esperado. La manera como Moisés responde en esa situación, después de lo que había sucedido, ya no es la adecuada. Ahora dice así, adelante, en el versículo 9 en adelante. Tal como el Señor les había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Hasta ahí vamos bien. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo: «Escuchan, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca?» Dicho eso, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Moisés, no sé qué pasó ahí, pero Moisés reacciona mal. Había escuchado las instrucciones de Jehová, había escuchado lo que tenía que hacer, pero sin embargo, no reúne correctamente la asamblea, pero de ahí les empieza a regañar. Los llama rebeldes, los habla, podemos leer en esas palabras un cierto enojo, una cierta frustración de parte de Moisés. Y les habla mal y dice: ¿acaso nosotros tenemos que sacarle agua a esa roca? Y incluso con esas palabras da a entender que él mismo asuma entonces la autoridad del milagro. ¿Tenemos nosotros sacar agua de la roca? Y quita de manera sumamente clara el lugar a Dios, a Jehová, que Él ahorita hace el milagro y ya no Dios. Y en lugar de hablar a la roca, la pega con la vara y saca agua. Otra vez, desobediendo las instrucciones específicas de Dios. Y la consecuencia es sumamente fuerte. Después, en el versículo 12, dice: «El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que llevan a esta comunidad a la tierra que les he dado». No puede entrar en la tierra prometida por responder mal ante una crítica, una situación de queja y de frustración. Y me llama la atención la situación, la necesidad que existía en ese momento era real. De verdad la gente necesitaba agua, pero era un pueblo que se quejaba una y otra vez, no sabían cómo expresarse correctamente y de alguna manera enojaron tanto a Moisés que él empezó a cometer un error muy grave. Empezó bien al principio, buscó el consejo, la instrucción de Jehová, lo escuchó, reunió el pueblo, pero de ahí empezó a contestar con frustración y enojo, se dejó llevar por sus emociones. Y trató de arreglar el asunto él mismo, a su manera. Reaccionó en la carne, en lugar de ser obediente a las instrucciones de Dios. Y la consecuencia de eso fue que él nunca pudo entrar a la tierra prometida. Y yo me pregunto, ¿qué habrá sucedido con Moisés? Con ese hombre que era tan humilde en el ejemplo anterior, tan manso, tan sencillo, que estuvo dispuesto de orar por Aarón después de lo que habían criticado. Aquí la paciencia se le acabó. La humildad también.
y reaccionó mal. ¿Qué habrá sucedido? Pues obviamente hay varios capítulos entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo. Hay una historia ahí donde el pueblo se rebela contra Dios, no quiere entrar a la tierra prometida y obviamente hay mucha historia entre las dos. Pero realmente es sorprendente cómo Moisés se dejó llevar por sus emociones, por la frustración que él tal vez sentía en ese momento. Tal vez se levantó con mal humor en ese día y dijo, hoy les voy a dar, hoy los voy a regañar, hoy me voy a presentar con él que resuelve el asunto, como siempre lo he hecho. Y cometió un gran error. Y al final la consecuencia de eso fue que no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Y saben cuál es lo más triste? Incluso hasta el final de su vida, justo antes de morir, él tenía ciertos resentimientos ante esa situación. Hasta el último día él echó la culpa al pueblo, porque ustedes se quejaron conmigo una y otra vez, yo no puedo entrar a la tierra prometida. Y podemos leer, eso está escrito en Deuteronomio, en los primeros capítulos, y podemos leer cómo ese hombre, Moisés, sufrió mucho resentimiento por lo que sucedió ahí. Y le dolió demasiado, me imagino, que por causa de esa situación fue castigado fuertemente. Así que, ¿qué podemos aprender de todo eso? Que esos dos ejemplos, ¿qué nos hablan ellos dos? ¿Cómo nosotros debemos reaccionar cuando hay quejas, críticas, frustraciones aquí entre nosotros como iglesia, entre hermanos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuáles son los principios que nosotros solo en esos dos ejemplos podemos rescatar? Pues el primero y el principal es que el Señor, nuestro Dios, está en control. ¿Qué quiere decir eso? La justicia es de Él, la venganza es de Él. Corregir los asuntos, también Él se encarga de eso. En el primer ejemplo hemos visto que Moisés al principio ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. No sabía que había muchas murmuraciones. Pero Jehová lo llevó a la luz. Jehová lo llevó a luz del día y lo publicó ante él. Así que Dios está en control. Incluso en el segundo ejemplo, Dios resuelve el asunto. Él muestra la solución. Así que el primer principio que nosotros podemos aprender y que tenemos que tener muy, muy claro es que Jehová está en control. Nuestro Dios sabe lo que está haciendo. Debemos confiar en Él sobre todas las cosas y dejar que Él actúe conforme su propósito perfecto y su voluntad perfecta. Eso es lo primero que tenemos que aprender. La justicia es del Señor. Lo segundo es la humildad. Ser humilde. Hemos visto en el primer ejemplo que ahí dice que Moisés era el hombre más humilde en la tierra, manso. No sentía necesidad de ponerse en un lugar alto. Y cuando le criticaron, lo tomaba con humildad, incluso la crítica injusta. Eso también es un principio que nosotros tenemos que aprender. Especialmente si nosotros tenemos una posición de liderazgo, de responsabilidad. Y vienen críticas, vienen quejas, viene incluso crítica constructiva, positiva. Tenemos que tomarlo con humildad. Tenemos que reconocer que incluso nosotros somos pecadores, hemos cometido errores y a veces justamente vienen las críticas hacia nosotros. Así que tenemos que mostrar humildad, tenemos que estar abiertos de escuchar y tenemos que estar dispuestos incluso a perdonar los que nos han ofendido, los que han cometido errores en mal hablar ante nosotros. Así que la humildad es el segundo principio. Y el tercero que podemos sacar desde ahí, es importante restaurar a las personas. Después de que las personas tal vez han cometido un error, se han quejado mal, han murmurado, Moisés en su ejemplo restaura en su oración a Aarón y a Miriam. Ora por ellos, busca restauración. Eso también es un principio clave en cómo nosotros debemos reaccionar ante críticas y quejas. Miren, hermanos,
Al final, las personas siempre hablan hacia nosotros. A veces son cosas buenas, a veces son cosas malas. Y a veces vienen críticas hacia nosotros. A veces entre la congregación se habla mal, el hermano a la hermana y viceversa. Y a veces es correcto, a veces no es correcto. Pero ante todas las situaciones, cualquiera que sea la razón, la justificación o no, debemos actuar con humildad. Debemos responder en amor. Debemos estar dispuestos a escuchar y no reaccionar de manera impulsiva en frustración y enojo como sucedió con Moisés. Debemos creer y estar seguros que la venganza, la justicia, el control, todo esto está en las manos del Señor. No somos nosotros. Así que, hermanos, espero que hayamos aprendido algo esta mañana. Que podemos la próxima vez que viene alguna queja, alguna crítica ante nosotros, lo podemos primeramente escuchar con humildad, buscar el consejo del Señor, escucharle a Él y después actuar para restaurar las relaciones, para restaurar el asunto y en armonía seguir adelante. Así que permíteme orar y cerrar el culto de esa mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú nos das ejemplos cómo debemos actuar en las diferentes situaciones. Señor, reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado y cometemos errores tal como Moisés lo ha cometido también. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a cambiar, Señor, y reaccionar en humildad y dejar la venganza, la justicia y el control en tus manos y no en las nuestras. Te damos gracias por tu gracia y misericordia. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.